Nos están mintiendo en la cara y le están mintiendo no solamente a Estados Unidos, le están mintiendo al mundo. Y hay un patrón que ustedes van a ver en el transcurso del video y sobre todo el del final. Y ahí van a entender ustedes por qué todo este caos y por qué pues nadie dice nada. Empecemos con el Pentágono. Miren, mientras millones de personas discutían si Donald Trump estaba ganando o perdiendo la guerra con Irán, había algo que prácticamente pues nadie sabía. Decenas de militares estadounidenses ya habían resultado heridos. Y el propio Pentágono decidió no informar esos ataques al público. O sea, no estamos hablando de rumores. Estamos hablando de funcionarios estadounidenses que reconocieron que durante la semana previa al ataque en el que murieron soldados estadounidenses en Jordania, Irán lanzó otros 3 ataques contra fuerzas de Estados Unidos. Y esos ataques dejaron decenas de militares heridos y dañaron varios helicópteros. Pero esta información nunca fue comunicada oficialmente al país. ¿Por qué? Bueno, el Pentágono tiene una explicación. Ellos dicen que revelar esos datos podría comprometer la seguridad operativa y facilitar que Irán identifique objetivos militares. Y además señalaron que pues, ellos no están obligados a informar sobre soldados heridos que regresan rápidamente al servicio. Y esa explicación pues, merece ser escuchada, pero también abre una pregunta bien incómoda y a la vez interesante. Si una democracia decide ocultar parte de lo que ocurre en una guerra por razones de seguridad, ¿dónde termina la protección de las operaciones militares? ¿Y dónde empieza el derecho de los ciudadanos a saber lo que realmente está ocurriendo? Porque este no fue un caso aislado. Según la misma información, el Pentágono también dejó de informar cuántos objetivos está atacando diariamente en Irán y redujo drásticamente las ruedas de prensa sobre el conflicto. Y además, la perlita dejó de actualizar con regularidad el número total de militares estadounidenses heridos. Miren, aquí fue cuando yo entendí que lo que está pasando ahora mismo no era solamente sobre petróleo, no era solamente sobre el estrecho de Hormuz, ni siquiera era solamente sobre Donald Trump. Era sobre un patrón. Porque cuando empiezas a juntar todas las piezas, bueno, ves que hay una diferencia enorme entre la historia que cuentan los discursos oficiales y la historia que empiezan a contar los datos. Del Pentágono pasemos a Donald Trump. Trump sigue afirmando que nunca en la historia habíamos tenido un tráfico tan bueno, tan hermoso como siempre dice Donald Trump en el estrecho de Hormuz. Y ustedes miren la gráfica. Eso no es un tráfico funcionando, eso es una pared. Ahora, hay que entender la magnitud de lo que está ocurriendo, amigos, porque estamos hablando de la Casa Blanca asegurando que todo marcha de maravilla, mientras una de las rutas comerciales más importantes del mundo, bueno, prácticamente se paraliza frente a los ojos del mundo. Ahora, miren otra vez la gráfica. El tráfico de barcos venía subiendo y bajando con normalidad y de repente cae, se desploma y queda prácticamente plano. Pero la contradicción no termina ahí. El petróleo Brent subió más de un 20% en apenas 15 días y vuelve a acercarse nuevamente a los $90 por barril. Y hay un dato todavía más preocupante. El margen de refinación del diésel, es decir, el costo y la ganancia asociados a convertir el petróleo crudo en el combustible que mueve camiones, barcos y maquinaria, ya llegó a niveles extraordinarios. Incluso está superando el precio del propio crudo. Eso no es normal. Eso significa que el sistema energético, está sometido a una presión enorme. Y es precisamente en este momento cuando aparece Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, hablando del sueño americano. Escuchen esta joya. Realmente creo que depende de nosotros hacerles saber que el sistema funciona para ellos. Si haces lo correcto, si quieres trabajar duro, si quieres tomar buenas decisiones, entonces el sueño americano sigue existiendo y tienes que asegurarte de que haya empleos bien pagados donde la gente pueda progresar. Suena precioso, ¿ah? Trabajen duro, tomen buenas decisiones, confíen en el sistema. Pero hay un pequeño detalle que Scott Bessent no menciona. Mientras les exige disciplina a los ciudadanos, su propio gobierno estaría buscando grandes inversionistas, a las llamadas ballenas del mercado, para que apuesten a una caída del precio del petróleo. No necesariamente porque la crisis haya terminado, sino para transmitir la sensación de que todo sigue bajo control. Es decir, ustedes deben trabajar duro y soportar los precios. Pero cuando los números se vuelven incómodos, ellos intentan empujar el mercado para que la realidad no se vea tan grave. Miren, y aquí es donde esta historia deja de ser un asunto de Wall Street,
Porque el margen del diésel pues no se puede esconder detrás de un discurso bonito. El diésel mueve el camión que lleva la comida al supermercado, mueve los barcos que transportan mercancías, mueve autobuses, generadores y maquinaria. Cuando ese combustible se dispara, pues no estamos hablando solamente del precio del petróleo, de las acciones, de Wall Street. Estamos hablando del precio de todo. Por eso cuando Scott Bessent, ahí con su sonrisa de siempre, les dice que trabajen duro y tomen buenas decisiones, la pregunta es inevitable. ¿De qué sirve que una familia tome todas las decisiones correctas si desde arriba están tomando decisiones que encarecen todo lo que esa familia necesita para vivir? Porque el verdadero problema no es únicamente que el precio esté subiendo, es que el gobierno insiste en decirles que el sistema funciona perfectamente mientras los datos están mostrando que ese mismo sistema empieza a crujir. Sí, a crujir como está crujiendo la deuda de Estados Unidos. Donald Trump hizo una promesa gigantesca. Dijo que iba a acabar con la deuda de Estados Unidos. Bueno, hoy esa deuda ronda los 40 billones de dólares. Está ahí, cerquita, llegando a los 40 billones. No la redujo. Y aquí es donde esta historia empieza a ponerse más incómoda todavía. Porque mucha gente escucha 40 billones y piensa que es una cifra, bueno, tan grande que pues ya da igual. Pero no da igual. Imagínense una familia que cada año pide otro préstamo para pagar el anterior. Bueno, llega un momento en que ya no trabajas para vivir. Trabajas para pagar intereses. Eso mismo le pasa a un país. Cada dólar que el gobierno destina a pagar esa deuda es un dólar que deja de ir a infraestructura, a educación, a salud o incluso a seguridad. Y mientras esa deuda sigue creciendo, pues el costo de financiarla pues también aumenta. Y aquí aparece la contradicción. Donald Trump llegó en 2016 vendiéndose como el empresario que iba a administrar el gobierno, como si el gobierno fuera una empresa o una gran compañía, el hombre que prometía disciplina financiera, el que aseguraba que iba a poner la casa en orden. Pero los números cuentan otra historia. Hoy, la deuda prácticamente duplica la que encontró cuando llegó al poder. Y hay un dato que a mí me parece demoledor. Más de una cuarta parte de toda la deuda acumulada por Estados Unidos en más de 2 siglos se generó durante las presidencias de Donald Trump. Piénsenlo por un momento. Más de 200 años de historia y uno de cada $4 de esa deuda pertenece a un mismo presidente. Mire, yo siempre digo que las promesas de campaña deberían tener fecha de vencimiento. Porque, bueno, prometer eliminar la deuda y terminar duplicándola, pues no es un pequeño error de cálculo. Es exactamente lo contrario de lo que se prometió. Y aquí volvemos al punto de partida. Un país con una deuda de ese tamaño, pues ya no tiene mucho margen para equivocarse. Cada barril de petróleo que sube, cada barco que deja de cruzar el estrecho de Hormuz, cada aumento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, bueno, todo eso hace más pesada esa mochila. Y al final esa factura, pues nunca la pagan los gobiernos. La pagan los ciudadanos comunes, en impuestos, en inflación, en hipotecas más costosas y en un costo de vida que deja de subir por escalones para empezar a subir por ascensor. Por eso la pregunta, amigos, pues ya no es cuánto debe Estados Unidos. La verdadera pregunta es cuánto tiempo puede seguir sosteniendo este modelo sin que el resto del mundo empiece a sentir las consecuencias y en que haya pérdida de confianza por parte de los tenedores de bonos. Y claro, en lugar de explicar cómo piensa enfrentar ese problemita de los 40 billones de deuda, Donald Trump decidió que la conversación debía girar alrededor de una bóveda llena de oro. Miremos este videoclip de Scott Bessent. ¿Has visitado Fort Knox? Yo no he ido. Gente de mi equipo sí. Vamos a la oficina del tesorero. El tesorero ha estado en Fort Knox y me alegra decir que todo el oro está presente y contabilizado. Estados Unidos tiene la mayor reserva de oro del mundo, más de $1 billón al valor actual de mercado. Deténganle en un segundo. El secretario del Tesoro de Estados Unidos acaba de reconocer frente a millones de personas que nunca ha estado en Fort Knox, pero al mismo tiempo les pide que confíen en que todo está exactamente donde debería estar. Curiosa forma de transmitir confianza. Bueno, aquí empieza uno a notar un patrón. Cuando aparecen preguntas incómodas sobre la deuda, aparece Fort Knox. Cuando aparecen preguntas incómodas sobre la inflación, aparece el oro. Y cuando aparecen preguntas incómodas sobre el costo de vida, pues aparece otra historia capaz de robarse todos los titulares. Y la pregunta deja de ser ¿qué hay dentro de esa bóveda? La verdadera pregunta es ¿qué es lo que están intentando tapar ahora para que todos estos tipos estén hablando de Fort Knox?
espera un momento, sabes, toda mi vida he oído hablar de Fort Knox, ahí es donde guardan el oro, ¿verdad? He oído Fort Knox, pero sabes, nos estamos poniendo un poco nerviosos, nos está entrando miedo con esto, quiero averiguarlo, así que vamos a abrir las puertas, voy a ver si tenemos oro ahí, queremos saber, ¿alguien robó el oro de Fort Knox? Bueno, aquí fue cuando encontré una entrevista que me llamó mucho la atención porque, bueno, ya no era un analista, ya no era una gráfica. Era un periodista haciéndole una pregunta muy sencilla a uno de los principales asesores de Donald Trump, al secretario de Energía, Chris Wright. Y escuchen bien lo que ocurre. Carl le recuerda algo muy concreto. En marzo, Donald Trump aseguró que esta guerra terminaría en cuestión de semanas. Han pasado casi 5 meses. Entonces la pregunta es, ¿cómo termina esta guerra? ¿Cuándo termina? La respuesta ya es interesante. Dicen que el plan era de 4 a 6 semanas, que luego hubo una pausa para negociar y que ahora el objetivo es garantizar que el petróleo, el gas y otros productos sigan fluyendo por el estrecho de Hormuz. Hasta ahí, pues uno podría decir, bueno, cambiaron de estrategia. El que está hablando ahí es Chris Wright, ¿no? El secretario de Energía. Pero entonces llega la segunda pregunta, y ahí donde la entrevista pues cambia por completo. Bueno, Carl le dice a Chris Wright, oye, pero eso no es lo que estamos viendo. ¿Acaso no ha disminuido el tráfico por el estrecho de Hormuz durante los últimos días? Fíjense en la respuesta. El secretario de Energía no dice que el tráfico está normal, no dice que aumentó, reconoce que el promedio móvil de 7 días está por debajo de los 7 millones de barriles diarios, y cuando Carl insiste y dice el jueves solamente había 8 barcos cruzando el estrecho, bueno, eso está muy por debajo de lo normal. Ahí ya no estamos hablando de opiniones, estamos hablando de datos que ambos reconocen durante la entrevista. ¿Se dan cuenta cómo se manipula todo, cómo se maquilla todo? Hace unos minutos vimos a Donald Trump diciendo que nunca habíamos tenido un tráfico tan bueno por el estrecho de Hormuz. Ahora vemos a un periodista recordándole a el secretario de Energía que el flujo cayó de forma importante y el propio funcionario pues no lo desmiente, lo reconoce. Miren, esa es la diferencia entre un discurso político y la realidad. El discurso intenta transmitir tranquilidad, los datos cuentan otra historia. Porque una cosa es decir que todo está bajo control y otra muy distinta es admitir frente a millones de personas, y otra muy distinta es admitir frente a millones de personas que por la principal arteria energética del planeta está pasando mucho menos petróleo del habitual. Cuando esa arteria empieza a estrecharse, no solamente cambia el precio del petróleo, empieza a cambiar el costo de transportar alimentos, fabricar productos y mover la economía mundial. ¿Y a quién afecta eso? Pues afecta el bolsillo de todos nosotros. Por eso es que este tema importa mucho e importa más de lo que parece. Porque no estamos hablando únicamente de una guerra, estamos hablando de una cadena de consecuencias que termina llegando al bolsillo de personas que viven a miles de kilómetros del estrecho de Hormuz, que ni siquiera lo ubican en el mapa. Bueno, y por si ustedes creen que soy solo yo el que nota estas contradicciones, miren lo que pasó. Horas después, Chris Wright volvió a insistir en que Donald Trump quiere terminar la guerra mediante un acuerdo pacífico, claro, con Irán, y que mientras tanto Estados Unidos garantizará el flujo de petróleo por el estrecho de Hormuz. Hasta ahí, bueno, ese es el mensaje oficial. Lo interesante vino después. En cuestión de minutos, las respuestas empezaron a llenarse de personas diciendo que ya no le creen al gobierno. Ahí en X, un usuario escribió, quieren que creamos que sus palabras todavía tienen credibilidad. Otro fue todavía más directo. Lo preocupante es que este hombre sea el secretario de Energía. Y otro resumió el sentimiento con una frase bastante dura. Para esta administración, mentir no es un error, es un requisito. Punto. Miren, no estoy diciendo que esos comentarios pues demuestren que el gobierno está mintiendo. Lo que sí demuestran es algo igual de importante. La confianza se está deteriorando. Y cuando un gobierno empieza a perder credibilidad, bueno, cada declaración oficial deja de calmar a la gente. Y entonces lo que hace es precisamente eso, generar una serie de comentarios en contra del propio gobierno. Y a generar más dudas, obviamente. Ese para mí es uno de los síntomas más delicados de cualquier cosa. Oigan, hay otro dato que me hizo detenerme no porque demuestre algo por sí solo, sino porque plantea una pregunta que muy poca gente de pronto se está haciendo. Miren esta gráfica. Lo que ustedes están viendo no es el precio del petróleo, no son barcos, no son misiles, es el volumen combinado en las reservas estratégicas de petróleo, gasolina, diésel y combustible para aviación de Estados Unidos. Y fíjense dónde está marcada la flecha. Estamos aquí, en uno de los niveles más bajos de los últimos años. Miren, quien publica esto sostiene una teoría muy sencilla, que ni Estados Unidos ni Irán tendrían interés en prolongar esta guerra durante mucho tiempo porque el desgaste sería demasiado
costoso. Y les guste o no a ustedes esa conclusión, hay una parte que sí merece atención. Las guerras modernas no se ganan únicamente con discursos, se sostienen con combustible, con logística, con inventarios, con capacidad para mantener durante meses una operación militar sin que el resto de la economía pues empiece a resentirse. Y esa capacidad no es infinita. Por eso cuando uno junta esta gráfica con todo lo que acabamos de ver en el video, el tráfico reducido en Hormuz, el diésel disparado, el petróleo subiendo, el Pentágono mintiendo acerca de los soldados heridos y ahora unas reservas que algunos analistas consideran cada vez más ajustadas, empieza a aparecer un patrón. No significa necesariamente que Estados Unidos no pueda continuar una guerra. Significa que cada semana adicional tiene un costo mucho mayor. Y eso cambia los incentivos de todos los actores. Porque una cosa es iniciar un conflicto y otra muy distinta es financiarlo durante meses. Las guerras no terminan únicamente cuando alguien gana. Muchas veces terminan cuando empiezan a agotarse los recursos para seguir peleando. Y esa posibilidad es precisamente la que algunos analistas empiezan a poner sobre la mesa. Bueno, antes de terminar, déjenme mostrarles algo que ocurrió hace apenas unas horas. Donald Trump volvió a decir que fue el único presidente de Estados Unidos o que ha sido el único presidente que ha renunciado a su salario. El problema es que esta vez ni siquiera hizo falta que respondieran los medios. Fue la propia comunidad de X la que añadió una nota aclarando que eso no es cierto. Bueno, recordaron que otros presidentes como Herbert Hoover y John F. Kennedy también renunciaron a su sueldo presidencial. Esto podría parecer un detalle sin importancia, puede parecer como si fuera parte del relleno del video y de hecho, bueno, comparado con una guerra, con una deuda de $40 billones, pues lo es. Pero precisamente por eso me llamó la atención, porque cuando una persona altera incluso hechos que cualquiera puede verificar con una búsqueda en Google de 30 segundos, pues uno termina haciéndose la pregunta inevitable. Si no podemos confiar en las afirmaciones más simples, ¿con qué criterio deberíamos aceptar sin cuestionar las declaraciones sobre guerras, economía o seguridad nacional? Y esa, creo yo, es la verdadera historia de este video. No se trata solo de una sola mentira, se trata de un patrón. Y cuando los patrones aparecen una y otra vez, bueno, dejan de ser casualidades. Ya sabes, si quieres apoyar al canal, suscríbete, dale like, me gusta. Nos vemos en el próximo video de La Jugada Política. Gracias por llegar hasta aquí. Bendiciones para todos. Hasta pronto.